Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Empezamos el Sucedió una noche de esta semana con el habitual resumen de contenidos. Vamos a recordar, por ejemplo, que hace 50 años se estrenaba la que algunos consideran la mejor película de terror del cine español. ¿Qué está pasando en la isla? No lo sé. Por favor, tranquilícese. ¿Qué pasa en Almanzora? Transcurre en una isla y se titula ¿Quién puede matar a un niño? También nos ocuparemos de un clásico de Hitchcock. ¿Qué vamos a ver? Rebeca, estoy seguro de que te interesará. En ella hemos encontrado esta semana a la protagonista de nuestra sección, esos tipos a los que nos encanta odiar. Esta es la señora Danvers. Encantada. Gracias, señora. Está todo dispuesto para usted. Charlaremos con la directora de un documental sobre Raquel Meller y al final cogeremos el Salakoff y la Cantimplora y nos iremos de expedición a África con la película de aventuras que nos trae Jack Bourbon. Tarzán y su compañera. Tenemos todo preparado, así que vamos con ello. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Es que yo me pongo enferma con tanta españolada y con tanto trabuco, sombrero catite y patillas. Sucedió en el cine español. Perdone, ¿españolada dice? ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cine español? ¿Alemanadas? Sí. ¿Hungaradas? ¿Americanadas? No, hombre, no, pero entiéndame. La historia de nuestro cine. Como decía Antonio hace un momento, vamos a recordar que hace 50 años se estrenaba uno de los grandes clásicos del cine de terror español. El 26 de abril de 1976 llegaba a las pantallas ¿Quién puede matar a un niño?, la película de Chicho Ibáñez Serrador. Narciso Ibáñez Serrador fue uno de los grandes genios de la televisión en España, creador de programas míticos como 1, 2, 3, Responda otra vez o Hablemos de sexo. Chicho siempre tuvo una gran predilección por el género de terror. Siempre he creído que las historias de terror son como cuentos para mayores. Nos hace bien de vez en cuando sentirnos niños otra vez. Y nos sentimos niños cuando nos cuentan historias de miedo, como cuando niños nos contaban historias de brujas o de gigantes. Ay de aquel ser adulto que no se sienta niño o que haya matado a ese niño que todos llevamos o debemos llevar dentro. Historias para no dormir, una serie de teatro televisivo que produjo con gran éxito, o la serie Mis terrores favoritos, con sus famosas presentaciones a lo Hitchcock, son prueba de esta afición. En 1969, Chicho decidió intentarlo también en el cine dirigiendo La Residencia, una película ambientada en un internado para señoritas. Nuestra residencia se ha especializado en educar a jóvenes de carácter difícil. Muchas de ellas provienen de hogares donde no se lleva una vida demasiado ejemplar. La Residencia fue un gran éxito, convirtiéndose en la película española más taquillera de todos los tiempos hasta aquella fecha. La película seguía la misma línea de terror gótico que tenían los relatos de Historias para no dormir. Unos años más tarde, en 1976, llegaría su segundo film, pero esta vez en una onda muy distinta. Una película en la que el director nos hacía una pregunta escalofriante. Nadie en el pueblo hizo nada. ¿Comprende? Sí. ¿Por qué? ¿Quién puede matar a un niño? ¿Quién puede matar a un niño? Fue la segunda y última película que dirigió Chicho Ibáñez Serrador. Juan Antonio Bayona. Creo que el caso de Chicho es extraordinario, que con solo 2 películas consiguiera el estatus que ha conseguido como director de cine. Realmente todos siempre hemos echado un poco en falta que Chicho no hiciera más películas, porque los 2 ejemplos que tiene son extraordinarios. Los
Los protagonistas de la película son una pareja de extranjeros que viaja a la costa española para pasar unos días de vacaciones tranquilos, ya que ella está embarazada. Estamos aquí en Benavís. Almanzora queda más o menos por aquí. Si lo que buscan es tranquilidad, allí la encontrarán. El turismo aún no llegó a la isla, está a 4 horas de navegación. Sí, yo conocí a Almanzora hará unos 11 años. Pero al llegar a la isla se encuentran con un ambiente extraño. No hay nadie en las calles y los locales están todos vacíos. ¿Has visto a alguien? No. Pero Tom, no es posible. Muy a menudo se celebran fiestas y romerías y todo el mundo se va a una pequeña playa que hay al otro lado de la isla. Hasta que por fin ven a alguien. Acabo de ver a un viejo con un bastón. Cruzó corriendo de una acera a otra y se metió allí. ¿No ves ese palo que sale de la puerta? Mira, una chica. Pero cuando el hombre se acerca a hablar con ella, descubre que la niña ha matado a palos al anciano. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué lo has hecho? Dime, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué? ¡Vuelve! ¡Vuelve aquí! Pronto los protagonistas van a descubrir lo que está ocurriendo. Los niños de la isla, guiados por un impulso inexplicable, se dedican a un juego perverso: perseguir y asesinar a todos los adultos. Anteanoche, a eso de las 11:30, empezaron las voces y las risas. Parecía como si todos los niños de la isla se hubiesen despertado. Iban en grupos, entraban en una casa como si fueran una fiesta, pero no. Entraban y a poco empezaban a escucharse los gritos de hombres y de mujeres. Salían de esa casa y se metían en otra. Parecía como si jugasen, pero llevaban cuchillos y palos. La película no explica en ningún momento lo que les ocurre a los niños, sino que lo deja a interpretación del espectador. Es imposible que todos se hayan vuelto locos. Tampoco entiendo por qué atacan. Es como si nosotros fuésemos sus enemigos. ¿Quién puede matar a un niño? Es una ficción de terror psicológico. No se recrea apenas en la sangre ni en lo morboso, pero la inquietud y el terror van en aumento a medida que avanza el film. Los niños saben lo que están haciendo. No lo sé. Un niño normal es incapaz de matar a un hombre. Y es que hace 50 años la idea de unos niños asesinos resultaba tan desconcertante como aterradora. La película rompe con muchas de las convenciones del género de terror. ¿Qué es lo que me lleva a hacer esa película? Pues tal vez el reto de limpiarla de tópicos. No hay tormentas, no hay truenos, no hay oscuridades, no hay sustos. Si la mayoría de las películas de terror transcurren de noche y en lugares lúgubres, ¿Quién puede matar a un niño? Se desarrolla a plena luz y en un sitio aparentemente tranquilo y caluroso. Escucha. ¿Qué? Nada. Solo mar, gaviotas. Y este sol es terrible. No obstante, la historia va creando un ambiente cada vez más tenso y claustrofóbico. Aquí tiene un papel fundamental la luminosa fotografía de José Luis Alcaine, que no juega con las sombras ni otros recursos del cine de terror, pero que potencia el blanco de las paredes del pueblo hasta convertir las calles en un laberinto refulgente de lo más agobiante. Por eso traté de hacer una fotografía que no fuera nada ni efectista, ni expresionista, ni nada de ese tipo. Una fotografía que no fuese de terror. Y él se sorprendía los primeros días, pero después dijo, esto me parece que muy bien, ¿no? Que las cosas aparezcan, pero casi como naturalmente, ¿no? ¿Quién puede matar a un niño? Se basa en la novela El juego de los niños, del escritor y periodista Juan José Plans, famoso durante muchos años por sus programas de radioteatro de terror y misterio en Radio Nacional. Quédense a oscuras, allá, donde esté, rodeado por las tinieblas, y tiemble, porque no le quepa duda, temblará y mucho. Juan José Plans, amigo de Chicho, le contó el relato que había escrito, y este, entusiasmado, le propuso adaptarlo al cine, pero con una condición importante: sería él, el director, quien escribiría el guión en solitario. Ibáñez Serrador lo hizo en apenas 4 días y bajo el seudónimo de Luis Peñafiel, tomándose muchas licencias con respecto al libro. Además, añadió un largo prólogo al comienzo de la película. En la aldea de Tianhoa han perecido cientos de mujeres y niños abrasados por el napalm. Mientras se suceden los títulos de crédito iniciales, la pantalla nos muestra material de archivo extraído de documentales y noticiarios
en el que vemos distintas imágenes de niños como víctimas de los horrores de la guerra o del hambre. Documentos capturados prueban que en Auschwitz fallecieron cerca de 100.000 hombres y mujeres, de los cuales 40.000 eran niños menores de 14 años. En el momento de la liberación solo sobrevivían 2.385 menores, casi todos enfermos de tuberculosis o anemias agudas causadas por falta de alimentos y atención médica. Chicho quería para el papel del turista a Anthony Hopkins y al parecer había un acuerdo con él, pero al final el actor tuvo que rechazar la película por otros compromisos ya adquiridos. Finalmente los papeles protagonistas fueron para el actor australiano Louis Fiander y la británica Prunilla Ransom. Vamos a salir de aquí, vamos a correr. Sé que será difícil para ti, pero hay que hacerlo, ¿comprendes? Sí, pero... Pase lo que pase, seguirás corriendo. Y si te caes, yo te ayudaré. Solo has de pensar en Rosie y en Richard, y no en el hijo que llevas dentro. Aunque ¿Pero te cómo canses, quieres que lo aunque te olvide? duela, seguirás corriendo sin parar hasta la barca. ¿Comprendes? Aunque hay algunas localizaciones costeras filmadas en Almuñécar, Menorca y Sitges, el pueblo isleño que vemos en la película es en realidad Ciruelo, una localidad toledana. Madame, permítame que le presente la Plaza Mayor. Mucho gusto. El café, la vigilancia de aduanas, está tal y como la conocí hace 11 años. Este hecho supuso un reto para la fotografía de José Luis Alcaine. A mí me costó un poquito de trabajo unificar todo, porque no tiene nada que ver la luz de Toledo, en donde estábamos rodando esto, que es una luz muy límpida, con cielos muy azules, con la luz mediterránea, que generalmente los cielos son brumosos, hay humedad en el aire, con lo que las lejanías quedan siempre deshechas, no hay limpidez. Es una luz también muy bella, pero no es la misma luz. Y no podemos olvidar la inquietante banda sonora compuesta por Waldo de los Ríos, en el que sería su último trabajo para la pantalla grande antes de su trágica muerte por suicidio. A pesar de lo original del tema que trata la película, hay algunos pocos antecedentes cinematográficos. Películas como El pueblo de los malditos, A las 9 cada noche o La mala semilla. También se la compara con clásicos como Los pájaros de Alfred Hitchcock, por generar terror en espacios abiertos a plena luz del día y porque los, digamos, villanos de la historia son seres a priori considerados inocentes e inofensivos. Una comparación esta que a Chicho le hacía mucha gracia. ¿Qué más quisiera yo que haber sido un tercer ayudante del maestro? También es posible encontrar en la película algunos elementos de La semilla del diablo de Polanski. Está matándome. ¿Qué dices? Lo siento dentro de mí. ¡Está matándome! Están allá arriba. No los oyes como ríen. Saben que lo que llevo aquí es uno de ellos. ¿Quién puede matar a un niño? A su vez influiría en películas posteriores como Los chicos del maíz, además de, como dice Alex de la Iglesia, en muchos creadores del cine de terror. ¿Quién puede matar a un niño? Es una película diferente, es una película que marca un nuevo tipo de cine o, si quieres, abre el cine moderno. Pertenece a un nuevo tipo de cine de terror que estaba 20 años adelantado a su tiempo. El metraje original sufrió algunas agresiones externas, no por parte de la censura, que ya apenas hacía de las suyas para entonces, sino por parte de los distribuidores. La idea de Chicho era rodar los diálogos de la pareja protagonista en inglés, ya que la mujer, al no entender español, se sentía aún más confundida y angustiada con lo que estaba pasando. Pero los distribuidores se opusieron, ya que consideraban incómodo para el espectador tener que leer los subtítulos. Pregunta si encontraremos dónde dormir en la isla. Dígame, por favor, ¿sabes si encontraremos hotel en Almanzora? En teoría, el único que hablaba español era el hombre y traducía para su esposa. Pero el hecho de doblarles a ambos da pie a algunas situaciones un tanto extrañas. Mañana cuando lleve el correo les veré en Almanzora. ¡Hasta la vuelta! ¡Buen viaje! ¡Nos veremos dentro de 15 días! Cariño, ¿no te has enterado de que este hombre es el cartel? Mañana lo veremos en Almanzora, irá con el correo. Sí. Fuera de España también, en algunos países, cortaron las imágenes del inicio por considerarlas demasiado duras. Imágenes que Ibáñez Serrador consideraba necesarias para entender el contexto de la historia. El mundo está loco. Lo malo es que los que siempre pagan el pato son los niños. Si hay guerra, los niños. Si hay hambre, los niños. Tiene razón. Qué horror. En 2012 se hizo un remake de la película dentro del cine mexicano y en 1999 el escritor Juan José Plans realizó una versión radiofónica de su novela en el programa de radioteatro Historias, que él dirigía en Radio Nacional. El juego de los niños. Una historia con la que también pretendemos poner el dedo en la llaga, dejar al descubierto nuestra maldad, que puede resultar apocalíptica. Y es que Quien puede matar a un niño es casi una alegoría del mundo actual,
en el que los niños parecen tener razones más que sobradas para rebelarse. Un clásico del terror patrio creado por un hombre, Narciso Ibáñez Serrador, que con solo 2 películas ha pasado a la historia como uno de los grandes maestros del género en nuestro país. Solo con 2 películas, Chicho Ibáñez cubre un enorme espectro del cine de terror, ¿no? O sea, digamos que La Residencia es un buen ejemplo del cine de terror clásico y Quién puede matar a un niño es un buen ejemplo del cine que va a venir, que todavía no se ha rodado. O sea, que en ese sentido, por supuesto, es un precursor. Y ahora, atentos los oídos porque llega nuestro juego de las películas. Hola. Hola. Has estado genial. ¿En qué equipo juegas? Sí, juega en el Sari Club de Fútbol. Yo juego en el Hanslow Harriers. Vamos a participar en un torneo de verano. Deberías venir y hacer una prueba. ¿Hacer una prueba? ¿Crees que soy buena? Sí. Te he visto algunas veces y eres muy buena. El entrenador es quien decide, pero necesitamos sangre nueva. El agua un poco marrón. ¿No prefieres un poco de gaseosa? Para ser sincero, me he mareado un poco. Oh, no. Ven a sentarte. No lo entiendo. ¿Sabes? Yo soy una persona muy saludable. ¿Sí? ¿Haces gimnasia? No de un modo muy ortodoxo. Yo tampoco soy religiosa. Mis padres eran episcopalianos. Ah, ¿en serio? When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. Keep smiling when you're laughing. When you're laughing, the sun keeps shining through. ¿Qué le pasa, profe? ¿Solo tiene lengua? Me dice que haga esto, lo otro. A ver si tiene agallas para llevarme al despacho del director, porque eso es lo que tendrá que hacer, llevarme. ¡Vamos, ande, cójame! Ahora va usted a saber lo que es bueno. Acérquese. Deme esa navaja, West. Aquí la tiene, atrévase a cogerla. Vamos, vamos, cójala. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Pues vamos con las respuestas a ver cuántas habéis adivinado. En el primer diálogo oíamos a Keira Knightley y a Parminder Nagra, las protagonistas de Quiero ser como Beckham, película dirigida en 2002 por Gurinder Chadha sobre una chica Sikh que quería ser futbolista. De su banda sonora sonaba un tema de Basement Jazz titulado Red Alert. Después oíamos la voz de pito de Mira Sorvino junto a Woody Allen en Poderosa Afrodita, la película que el director neoyorquino dirigió en 1995 y que le valió a Mira Sorvino el Oscar de actriz de reparto. Tras el diálogo escuchábamos una de las canciones que interpretaba el coro griego que salía en esta película, Poderosa Afrodita. Y terminábamos con el alumno Vic Morrow amenazando con una navaja al profesor Glenford en Semilla de Maldad, de Richard Brooks, estrenada en 1955. A esta película se le atribuye la popularización del rock and roll por el impacto que tuvo la aparición en la primera escena de Bill Haley and the Comets cantando la canción que suena de fondo, Rock Around the Clock. Esos tipos a los que nos encanta odiar. Así que usted, en esencia, ha descubierto lo que se le da bien. Todas las pelis necesitan un malvado. Una colección de villanos inolvidables del cine. Siento por ellos un odio especial. Esta semana nuestra villana odiosa es una mujer, una de las malvadas más recordadas del cine clásico. Nos referimos a la señora Danvers, el ama de llaves de Rebecca, la película que Alfred Hitchcock dirigió en 1940. Un personaje magistralmente interpretado por la actriz Judith Anderson, que aunque secundario resulta una auténtica robaplanos. Cada vez que está en escena es imposible apartar la vista de ella. Si el título de Rebecca dio nombre a las chaquetas de punto con botones iguales a las que llevaba Joan Fontaine en la película,
El personaje de la señora Danvers, por su parte, dio pie a un dicho que todos los que tenemos cierta edad hemos oído a nuestras madres. Eres más mala que el ama de llaves de Rebeca. Al diablo, la señora Danvers. ¿Por qué has de tenerle miedo? Pues porque el escalofrío ante ella era casi inevitable. El ama de llaves tenía todos los atributos de las malvadas madrastras de los cuentos tradicionales. Vestida totalmente de negro, con el pelo recogido y de aspecto austero, la señora Danvers tenía un carácter hostil, el semblante serio y una mirada penetrante y fría que no sugería buenos sentimientos precisamente. ¿Qué tal te va con la señora Danvers? Pues no he conocido a nadie que se le pareciese. ¿Es que te asusta? No es una maravilla, ¿verdad? Rebeca cuenta la historia de una joven señorita de compañía interpretada por Joan Fontaine, de la que se enamora Laurence Olivier, un rico aristócrata que ha perdido recientemente a su esposa, la Rebeca del título. No te va el papel de señora de Manderley. Sinceramente, no creo que puedas desempeñarlo. No tienes ni idea de lo que significa ser una gran señora. Sabrás por qué se casa contigo, ¿no? No imaginarás que se ha enamorado de ti. Aquella casa vacía ha acabado con sus nervios hasta volverle loco. No puedes seguir viviendo solo. Pero no es la falta de amor lo que amenaza a la nueva señora de Manderley, la mansión propiedad de su marido, sino el recuerdo permanente de la anterior esposa. Aquella puerta es la de la habitación del ala oeste de la que le hablé. Ahora no se utiliza. Es la más hermosa de la casa. La única que mira sobre los prados hacia el mar. Era de la señora. El espíritu de la fallecida Rebeca está vivo en Manderley, casi como si fuera un fantasma invisible, y quien lo mantiene vivo es la misteriosa y maligna señora Danvers. A veces, cuando voy por el pasillo, creo que la estoy oyendo tras de mí, con sus suaves pasos. ¿Cree que los muertos nos observan? No lo creo. Me pregunto si no vuelve aquí a Manderley y los contempla a ustedes juntos. Desde el primer momento, Danvers muestra su desprecio por la nueva esposa de su señor. No tienes que tenerle miedo, pero yo no trataría con ella más de lo necesario. Verás, debe de sentirse terriblemente celosa y no le debes de agradar en absoluto. ¿Pero por qué? ¿No lo sabes? Creí que Maxim te lo habría dicho. Ella adoraba a Rebeca. La señora Danvers disfraza su odio con una tibia cortesía, pero no deja de atormentar psicológicamente a la recién casada y busca la manera de romper su matrimonio. Este, por ejemplo, parece diseñado para usted. Seguro que le quedaría bien. He oído decir al señor de Winter que este es su cuadro favorito. Es su antepasada, Carolina de Winter. Es una idea espléndida, señora Danvers. Estoy muy agradecida. Por eso le aconseja usar un vestido en particular para un baile de disfraces, sin decirle que Rebeca lo había utilizado en la última fiesta de su vida. Pero lo copié de los retratos antiguos. ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? Ve a quitártelo. Ponte cualquier otra cosa. ¿Qué esperas? ¿No has oído lo que te he dicho? Pero más aún, llegado un momento cuando la joven se siente más infeliz y desgraciada que nunca, intentará manipularla, incitándola al suicidio. ¿Por qué no se marcha? ¿Por qué no deja Manderley? Él no la necesita. Tiene sus recuerdos. No la ama, desea estar con ella de nuevo. Nada la retiene esta casa. Nada la retiene este mundo. Mire abajo. Es fácil, ¿no? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Hágalo. No tenga miedo. La señora Danvers estaba interpretada por la australiana Judith Anderson, una actriz que llevaba ya varias décadas como prestigiosa intérprete de teatro clásico, tanto en Londres como en Broadway. Entendí ese personaje con toda su complejidad y qué era lo que le hacía horrible. Tuvo un amor y no quería que nadie tocara ese amor. Eso era lo que la convertía en brutal y malvada. Ciertamente, el amor enfermizo que la señora Danvers profesa por Rebeca se ha convertido en una obsesión para ella. Creyó que podía ser la señora de Winter, vivir en su casa, pisar donde pisaba, tener las mismas cosas, pero ella es muy fuerte para usted. No puede vencerla. Nadie logró nada de ella nunca, nunca. Fue abatida al final, pero no fue un hombre ni una mujer. Fue el mar.
Oh, calle, calle, calle. Una pasión amorosa a la que se le atribuyen incluso ciertos rasgos lésbicos, algo que en la novela de Daphne du Maurier, en la que se basa la película, queda bastante más claro, pero que Hitchcock solo sugiere. No era consciente de ello, aunque ahora sí lo soy, porque entonces no sabía apenas nada sobre el lesbianismo. Pero es evidente que la señora Danvers sentía una atracción sexual muy fuerte por Rebecca, no hay duda de ello. Buena prueba de ello es la escena en la que Danvers muestra a la protagonista la ropa de la difunta Rebecca. Mire qué suave. Es un regalo de Navidad del Señor. Siempre le hacía costosos regalos, todo el año. El gozo que se ve en su rostro mientras acaricia la lencería de Rebecca deja claro su amor y su deseo sexual por ella. Guardo su ropa interior aquí. La hicieron para ella las monjas del convento de Santa Clara. Al desvestirse me hablaba de la fiesta a la que había asistido. Iba al dormitorio y se dirigía al tocador. Vamos, Denny, el cabello, me decía. Y entonces yo le cepillaba el pelo durante 20 minutos. Una escena, por cierto, que Hitchcock diseñó con mucho cuidado. Hitchcock hizo todo el trabajo por mí. Recuerdo que llegó, abrió el armario y empezó a acariciar la ropa que estaba colgada, casi como si estuviera desvistiendo a Rebecca con sus ojos. Me enseñó exactamente cómo debía hacerlo, cada gesto y cada movimiento, y no me molestó porque sabía que estaba en presencia de un maestro. Aunque Judith Anderson ya había participado con un papel menor en una película anterior, Rebecca era en realidad su puesta de largo en el cine. Básicamente era un trabajo nuevo que debía aprender cada vez que me ponía frente a la cámara. Recuerdo que al acabar de ensayar una escena, el director me dijo: «Cuidado con tus cejas». «¿Qué pasa con mis cejas?», le pregunté. «En el teatro las levantas media pulgada y está bien, pero en una pantalla de cine es como si las levantaras 3 pies». Fue una gran lección que recibí realmente. Hitchcock la filma estática y con una ausencia total de gestualidad. Casi nunca la vemos caminar y cuando lo hace parece apenas rozar el suelo, como si fuera un fantasma. Como tal también, sus apariciones son siempre de repente y en momentos inesperados. ¿Desea algo, señora? No esperaba verla, señora Danvers. Yo observé que una ventana estaba abierta y subí para cerrarla. ¿Por qué dice eso? Yo la cerré antes de irme. La abrió usted misma, ¿no es cierto? Siempre ha deseado ver esta habitación, ¿verdad, señora? Esa forma de actuar resultó bastante complicada para la actriz. En el teatro soy libre. Si quiero hacer una mueca, si quiero hacer un gesto rápido o moverme por el escenario, lo hago. Pero en la película no podía hacer nada de eso. Solo moverme en un cierto espacio y yo no estaba acostumbrada a esas reglas. Estaba acostumbrada a la libertad del escenario. La relación de Judith Anderson con Joan Fontaine en el plató no tenía nada que ver con la que tenían sus personajes, ya que la actriz australiana era en realidad una mujer muy afable y educada. Un día ocurrió una cosa divertida. Joan tenía que llorar en una escena por algo que le hacía a mi personaje. Nosotras no teníamos una relación muy cercana, solo nos relacionábamos en el plató, pero me dijo: «Dame una bofetada». «¿Cómo?», le pregunté. «Sí. Tengo que llorar y no me sale. Necesito que me des una bofetada», insistió. «Lo siento, querida», le contesté yo, «pero soy incapaz de pegarte». Entonces se fue a Hitchcock, se lo pidió a él y este le dio un bofetón que la dejó muy sorprendida, pero enseguida reaccionó y empezó a llorar. En cambio, el que sí se lo hizo pasar mal a Joan Fontaine fue Laurence Olivier. Dolido porque Joan había sido elegida como protagonista en lugar de su esposa Vivien Leigh, como él deseaba, la trató durante todo el rodaje con desprecio e indiferencia. Es muy difícil saber lo que pasa por su cabeza. A menudo se pone muy furioso y cuando eso ocurre... Pero no creo que pierda el control contigo. Pareces pacífica. Judith Anderson obtuvo una nominación al Oscar a la mejor actriz de reparto por Rebecca y la película lanzó su carrera en el cine, encasillándola también en cierta forma, ya que muchos de los papeles que le ofrecieron posteriormente fueron de personajes malvados o siniestros. La actriz dejó su buen hacer en películas como Laura, 10 negritos, Los 10 mandamientos o La gata sobre el tejado de zinc.
siguió haciendo teatro toda su vida, pero a principios de los años 70 se retiró del cine. Sin embargo, después de 14 años alejada de las pantallas, sorprendió a todos regresando al cine para interpretar a una suma sacerdotisa vulcana en la tercera entrega de la saga Star Trek En busca de Spock. Sarek, hijo de Skon, hijo de Solkar, el cuerpo de tu hijo aún respira. ¿Cuál es tu deseo? Deseo el Faltor Pan, la refusión. En cuanto al personaje de la señora Danvers, otras actrices lo interpretarían posteriormente en diferentes adaptaciones televisivas de Rebecca: Dorothy Black, Nina Fogg o Diana Riggs, hasta llegar a Christine Scott Thomas, que la interpretó en una película de Netflix estrenada en 2020. ¿Dónde duerme el personal? Las criadas arriba, los hombres en el sótano, como en sus otras casas, me imagino. Nunca había visto una casa como esta. Oh, lo siento, creía que había sido criada personal. Judith Anderson falleció en 1992, pero la señora Danvers, que todos recordamos, murió muchos años antes. Oh, gracias a Dios que has vuelto. ¿Estás bien, cariño? Sí, estoy bien. Amor mío. Pero la señora Danvers se ha vuelto loca. Dijo que destruiría Manderley antes que vernos felices allí. ¡Miren! ¡El ala oeste! Murió en aquel Manderley en llamas que ella misma incendió para finalmente fundir sus cenizas con las ruinas del hogar que para ella solo tuvo una dueña, su amada Rebecca. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy hablamos con Vicky Calavia, la directora del documental Raquel Meyer, Insumisa y Divina, que pudimos ver en la pasada edición del Festival de Málaga. Raquel Meyer fue una famosísima cupletista en los años 20 y 30 del pasado siglo XX, que tuvo gran éxito en todo el mundo y que también hizo algunas películas. Vicky Calavia es zaragozana y, como ella nos dice en sus películas, cuenta la vida de cineastas y personajes de la cultura nacidos en Aragón, como la actriz, guionista y productora Natividad Zaro, el director Florian Rey o la lingüista María Moliner. Desde pequeña veía cine con mi padre, el cine en casa, y luego nos llevaba todos los domingos al cine. Éramos una familia muy humilde, pero mi padre decidía, digamos, invertir en eso, ¿no? Venga, dejaos ya de tonterías y mañana os llevaré al cine. ¡Perfecto! Era muy cinéfilo, entonces, bueno, quizás la pasión venga desde ahí, desde pequeña, de todo lo que caía en mis manos, las críticas de cine de los periódicos que compraba mi padre, y luego, pues, de todas las revistas de cine. Levántate y compra Variety. ¿Qué dicen en Variety? Y luego yo no estudié cine, pues porque yo soy de Zaragoza, entonces allí ahora sí que hay muchas cosas sobre cine, pues no tenía nada, ¿no? Entonces yo hice veterinaria, pero, o sea, la vida me llevó por los caminos del cine finalmente. Por un lado, a mí me gusta mucho la docencia, disfruto mucho dando clases de cine, de historia del cine sobre todo, de lenguaje, de análisis. Fíjate, un salto de campo sin inserto explicativo. ¡Qué pretencioso! Mira aquí, un plano secuencia sin récord situacional ni contenido sígnico aparente. Y por otro lado, en el 2008 decidí documentar a personajes que yo había documentado para exposiciones, para otros trabajos, para otros directores de cine, para la televisión de Aragón, etcétera, documentarlos yo, porque pensé, si no los cuento yo, no los cuenta nadie. Y empecé por Manuel Rotellar, que fue el primer director de la Filmoteca de Zaragoza, Natividad Zaro, sí, Florian Rey. Yo cojo a los que nadie quiere, siempre digo eso. Alguien les tiene que querer, pues soy yo. Raquel Meyer es alguien que se crea su propio mito, una mujer hecha a sí misma,
antes de incluso los mitos de Hollywood, ella ya se adelanta a ese concepto de diva, ¿no? Para mí sería muy, muy equiparable el desarrollo de su carrera, incluso al de, salvando las distancias, al de la propia Greta Garbo, esos personajes que son pues máscaras ante la cámara, ¿no? Que son como arquetipos, a lo mejor quizás a veces los matices que luego podemos encontrar en otros actores formados no son esos, pero que sí que representan ideas y representan conceptos y sobre todo para los espectadores un ideal al que imitar, un arquetipo, un modelo que alcanzar y a quien seguir, ¿no? Y ese fenómeno de los fans, digamos, que es algo que yo creo que Raquel Meyer es una pionera en eso, en el cine y en la canción. Ay, Cipriano, 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 no bajes más la mano, ya tú estás pesado. Si no bailas con más comedimiento y al menor movimiento te las ganas. Ella viene del mundo de las variedades, un mundo en el que había muchas chicas peleándose por ser importantes o llegar más allá que el resto, y en ese mundo en el que es tan difícil destacar, ella destaca porque se crea su propio personaje en el escenario. El letrero de bombillas blancas solo anunciaba Raquel Meyer. Mi nombre artístico definitivo me lo puse en 1911, tomando prestado el apellido de un amor de juventud, un marinero alemán. Ella decide no solo el vestuario, sino también la dirección de arte, el atrecho y la iluminación. O sea, se adelanta también al concepto de la iluminación en escena para una cupletista que canta cuplés, que son canciones picantes que los hombres van a ver un poco porque las chicas son sexys, ¿no? Cuando empezamos nos llamaron cupletistas, luego tonadilleras, canzonetistas, pero es lo mismo. Entonces, dentro de ese concepto y de además ser algo denostado porque viene de un mundo artísticamente que se considera más vulgar, ¿no? Sin embargo, ella lo eleva a la categoría de arte, que es un poco la gran frase que dicen, bueno, pues los biógrafos de Raquel Meyer, pero que además constatamos que es cierto. Esta morena está con garbo, que un relicario me voy a hacer con el trocito de mi capote que haya pisado tan lindo pie. Ella cuando debuta en Nueva York concita allí desde a Isadora Duncan, Sara Bernard, Rodolfo Valentino, pero a Cecil B. DeMille o al propio Chaplin, que van a ver a esa española que todo el mundo habla de ella. En mi debut en el Empire Theatre de Nueva York, en 1926, llegué a cobrar $1.100 por función. Entonces Chaplin sí que la ofrece, primero hacer el personaje de Josefina en Napoleón, después interpretar Luces de la ciudad. Su madre había sido una humilde artista de variedades y él veía en este género dimensiones artísticas. Pero no pude aceptar porque tenía contratos cerrados para hacer mis primeros cortos del sonoro con Fox Film Movietone. Y ella lo rechaza, a ver, no porque no quiera, sino porque tiene una serie de contratos muy férreos y tiene muchísimo trabajo como cantante en una gira que hace por América. Entonces no puede. También es cierto que ella ganaba muchísimo dinero actuando en el escenario y que el cine, digamos, para ella era un riesgo, ¿no? También. Entonces tampoco creo que ella tuviera conciencia plena de quién era Chaplin. También creo que forma parte de eso, de alguna manera, desde mi punto de vista. Pero todo eso lleva a decirle que no, pero no, o sea, un no amistoso. Después Chaplin sacará en honor a ella La Violetera en Luces de la ciudad sin nombrar a Padilla. Luego hay un famoso juicio con todo esto de Padilla a Chaplin, pero es cierto que lo hace por admiración a Meyer. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Llévelo usted, señorito, cómpreme usted ese ramito para lucirlo en el ojal. Yo diría que Rosalía quizás sería el ejemplo más paralelo también de esa chica hecha a sí misma que convierte su imagen en una leyenda, en un mito, porque lo es y lo será más todavía. Rosalía, estamos seguros de ello. Y además desde lo popular y desde el brillo internacional y desde también ganar grandes cantidades de dinero, que es otra de las cosas que Meyer... por las que Meyer era también, bueno, pues digamos muy famosa porque ganaba más que el propio Carlos Gardel en ese momento, ¿no?
Bourbon presenta En pos de la aventura. ¡Rumbo a estribor! ¡Arriba con esas velas! ¡Ya no hay cadenas que nos aten! Las mejores películas de un género emocionante y liberador. No dormiré en toda la noche. ¡Menuda aventura! ¿Qué tal, amigos? Hoy os traigo uno de los personajes más carismáticos del cine de aventuras. Nació en 1912 de la imaginación del escritor Edgar Rice Burroughs. Era un niño superviviente de un accidente de aviación en la selva al que criaron los monos. El escritor bautizó inicialmente a su creación como Zartán, pero tras el primer relato y para siguientes entregas cambió el orden de las letras ya que le sonaba mejor. Así nació Tarzán. Enseguida el cine echó mano del personaje. El primer Tarzán de la pantalla fue un forzudo de circo llamado Elmo Lincoln, que lo interpretó en 1918. Johnny Weissmuller, el más genuino de los Tarzanes, le dio vida en 12 películas en los años 30 y 40. Después vendrían otros como Lex Barker o Gordon Scott. En los años 80, Christopher Lambert le encarnó en Greystock, una versión más elaborada y dramática de la historia original. Ha habido también Tarzanes de dibujos animados o en versión erótica. En total, unas 60 películas oficiales a las que hay que sumar numerosas versiones no autorizadas muy habituales en la India, Turquía o Italia. La película que os traigo hoy, estrenada en 1934, está considerada la mejor de las que protagonizó Johnny Weissmuller, Tarzán y su compañera, que no es otra que Jane, a la que da vida la encantadora Maureen O'Sullivan. Todo comenzó en 1930, cuando el director y aventurero Woody Van Dyke viajó a África para filmar exteriores destinados a una película de aventuras titulada El traficante de colmillos. Lo contaba Maureen O'Sullivan. Woody Van Dyke había rodado Trader Horn en África y volvió con muchas escenas que no le servían para nada. Tomas de leones, de tigres y mucha acción. Un material muy bueno, pero no sabían en qué emplearlo. Así es, en la Metro echaron cuentas y se dieron cuenta de que no habían amortizado los enormes gastos de la expedición. Había que dar salida a los muchos metros de película sobrante, repletos de paisajes, tribus y animales salvajes, y a alguien se le ocurrió entonces recurrir al personaje literario del que hablaba Bourbon. ¿Cuál es su nombre? Tarzán. Nombre y apellidos. Es el único nombre que tiene. Fue así como en 1932 nació la película Tarzán de los monos. ¿Ese Tarzán es un hombre blanco o un mono blanco? Bueno, es blanco desde luego. Y según Holt, es el amo absoluto de esta montaña. El film tuvo un gran éxito y como consecuencia, 2 años después, el hombre mono volvía a lanzar su grito en Tarzán y su compañera. ¿Estás bien? Muy bien, gracias. El argumento de Tarzán y su compañera ahondaba en la relación entre Tarzán y Jane, que habían empezado a vivir juntos en la anterior película. Entonces, el antiguo novio inglés de la chica volvía a la selva y se reencontraba con ella. Harry, Harry, me alegro mucho de verte. Jane, estaba muy preocupado por ti. Y cuando vi a Tarzán solo... ¿No estás herido? No. Tenía mucho miedo. Hemos venido lo más rápido posible. ¿Sabías que venía? Tarzán dijo que había visto hombres y pensé que podía ser tú. Venía a ayudaros. El exnovio intentaba sin éxito convencerla para que regresara a Inglaterra, aunque el verdadero motivo del viaje era un asunto muy recurrente en el cine de aventuras africanas: encontrar el cementerio de los elefantes. ¿Cuánto marfil hay realmente ahí arriba? Más del que el safari más grande pueda llevarse. Es curioso el instinto que lleva a los elefantes a morir a un sitio concreto. Por suerte para nosotros. Tarzán les ayudaba guiándoles por la selva, pero cuando comprendía que el objetivo de la expedición era expoliar el marfil que había en el cementerio, cambiaba de idea y se convertía en un problema para ellos. Os dirá cómo volver, pero no irá. ¿Qué daño hacemos? Están muertos. Es como si alguien te pidiera que profanases una tumba en tu país. Pero son animales, no son humanos, es diferente. Para él no. Sé lo que sentís, pero creo que también sé lo que siente él. A pesar de que no tenía ninguna experiencia como realizador, la Metro dio la dirección de la película al mítico escenógrafo Cedric Gibbons en premio a sus muchos servicios a la casa. De hecho, fue la única película que dirigió en su vida. Sin embargo, la producción se alargaba demasiado e Irving Thalberg recurrió entonces al veterano y muy experimentado Jack Conway para que completara la filmación.
Esta película no se rodó en África, sino en los alrededores de Los Ángeles. ¿Qué pasa con el Monte Mutia? Es un monte difícil de subir que divide la parte de África que conocemos de otra parte que ningún blanco ha visto y regresado, excepto yo. Para los indígenas es un lugar sagrado. Tabú, ¿eh? Para recrear esa jungla, más allá del Monte Mutia, plantaron una selva artificial con árboles de verdad y un lago en el centro. Los planos cortos se rodaron en ella, mezclando luego las tomas con las imágenes africanas rodadas por Van Dyke que seguían dando juego. Tambores, Yuyu. ¿Dónde? Se oyen por allí detrás. Yuyu, buena. Yuyu. Está bien, que se pongan en marcha. Sí, buena. También llenaron esa selva californiana con toda clase de animales salvajes traídos de diversos zoos. No pasa nada, Harry. Tarzán ha llamado al elefante para que os despeje el camino. ¡Qué bien, gracias! ¡Mahogany! Los elefantes africanos eran en realidad elefantes indios que son más mansos y manejables, y para dar el pego los equiparon con prótesis de colmillos y orejas más grandes. En la película destaca especialmente una batalla entre leones y elefantes. Johnny Weissmuller lucha también a pecho descubierto con un león y con el habitual cocodrilo, con el que, ya sabéis, da vueltas y vueltas en el agua hasta acabar con él a cuchilladas. Tarzán. Ven aquí. No parecen heridas graves. Pero hay más. Sí, algún rinoceronte. Eso es, el número fuerte de la película le enfrenta a un rinoceronte. Weissmuller cabalga realmente a lomos de un rino, algo nunca antes visto en el cine. Eso sí, se trataba de un ejemplar no demasiado peligroso traído del Zoo de Hamburgo. Por cierto, que el ataque del rinoceronte mata a la gorila Cheetah, que ya vimos en la primera película, y eso propicia el salto al estrellato de su hija, la pequeña Cheetah, que se haría habitual a partir de entonces en las películas de Tarzán. ¿El rinoceronte? Se puso delante para salvarme. Se ha ido, pequeña Cheetah. Y ni tú ni yo podemos hacer nada. El título de Tarzán y su compañera es de lo más adecuado, ya que en esta película, como ocurría también en Tarzán de los monos, Jane tiene mucha más presencia que el hombre mono y es el auténtico motor de la historia. Quieres que vuelva, ¿no? Debes volver, Jane. ¿Por qué? Porque no puedes quedarte. Supongamos que le pasase algo. No podrías vivir aquí. No creo que quisiera. Qué tontería. Supón que muere. ¿Por qué iba a morir? Aquí puede pasar de todo, Jane. ¿A dónde irías? ¿A dónde iría él si yo me fuera? Ahora Jane tiene también su propio grito. Y con Tarzán salta de liana en liana, unas acrobacias que en realidad eran dobladas por la familia de trapecistas mexicanos de Flying Coronas. Moverse por la selva es un juego para ellos. Solo están jugando, ¿no? Me pregunto qué entenderán por ejercicio. Pero sobre todo llama la atención en la película su inusitado erotismo. Maureen O'Sullivan de nuevo. Era un hombre que nunca había visto a una mujer. No sabía qué hacer con una mujer. Ella podía enseñarle muchas cosas que él ignoraba. Era un concepto muy inocente y al mismo tiempo muy sensual. Intentaron diversos recursos para que Jane resultara muy sensual. Para empezar estaba la ropa que llevaba la pareja. Ambos vestían faldones colgantes abiertos por los lados, de manera que entre salto y salto dejaban asomar sus glúteos. Jane completaba su atuendo con un sostén de piel y escote generoso. ¿No te gustaría ponerte un vestido? No es que tenga ninguna queja de tu aspecto. ¿Este modelo lo diseñaron especialmente para mí? Pero además los guionistas sazonaron la película con algunas escenas muy atrevidas para la época. ¿Cómo ha cambiado la moda, verdad, Harry? Pruébatelo. Sí, saldremos de tu vestidor. El antiguo novio le ha llevado vestidos de regalo para despertar su nostalgia por la civilización. Y mientras se los prueba, desde fuera de la tienda los exploradores ven a contraluz la silueta de Jane desnudándose. Aunque la escena más atrevida llega a la mañana siguiente. Buenos días. Te quiero. Nunca te olvidas, ¿verdad, Tarzán? Nunca olvido. Quiero a Jane. ¿Quiero? ¿A mí? Esposa, mi esposa. Tarzán. ¡Au! La pareja se despierta en su casa del árbol y Tarzán le hace una propuesta a la chica. Unga. ¿Qué? Nadar. De acuerdo. Y los dos se dirigen al río. Cheetah siempre nos abandona en cuanto nos acercamos al agua, ¿verdad? Espera, Tarzán. Después del salto al agua y de que en la caída ella hubiera perdido su vestido enganchado en la rama de un árbol, Jane y Tarzán protagonizan una bellísima escena de natación y buceo. Una escena en la que Jane nada completamente desnuda
y crea un hermoso instante de poesía fílmica que refleja la libertad desinhibida de la pareja en contacto con la naturaleza. En realidad, Maureen O'Sullivan fue doblada bajo el agua por la nadadora olímpica Josephine McKean, y solo es ella al final, cuando sale de unos matorrales intentando hacerse con el vestido que le ha robado la traviesa Chita. Tíramelo, Chita. Oh, Chita, no tiene gracia. Chita, ¿no ves que no llevo nada puesto? Dámelo, devuélvemelo. Eso es. Buena mona. La oficina del Código Hays, recién inaugurada como organismo de censura para las producciones de Hollywood, vio la película y ordenó que la escena fuera cortada o bien que se oscureciera la silueta del personaje de Jane para que no se pudieran apreciar sus formas. Pero para entonces la película ya había comenzado su distribución y los censores de cada estado reaccionaron de manera diferente. De esta forma circularon hasta 3 versiones distintas de la película: la cortada, la sombreada y la original. En España seguro que ya imagináis qué versión se estrenó. Tengo que vestirme. Hay otras personas y no quiero parecer impúdica. La incorrección política campa también a sus anchas en la película. Los nativos son considerados sin ningún pudor seres inferiores. ¡Guaresumo! ¿Qué le pasa a este? Miedo, mutia. No, bueno. Vuelve a la fila. No, bueno. Vuelve a la fila. No. ¿Alguno más que no quiera ir? Un latigazo hubiera bastado. Tienes razón. Habría cargado 70 kilos de marfil. Los pobres nativos, en realidad extras de color de Los Ángeles, son masacrados a tiros, devorados por leones o arrojados al vacío por gorilas. Necesito hombre safari, buena. Elegir más. ¿Qué dices? Cogimos a 50 de los mejores y el jefe te prometió 200 porteadores más. Violenta, exótica, sensual y gozosamente entretenida, Tarzán y su compañera fue un gran éxito. Casi 12 millones de personas la vieron en todo el mundo. La excepción fue la Alemania nazi, donde fue prohibida con la excusa de que mostraba a un hombre de aspecto ario como Tarzán en un entorno brutal y salvaje. El erotismo de las películas de Tarzán acabó con esta película. A partir de entonces, el Código Hays impuso que el taparrabos de él se convirtiera en un faldón amplio y el bikini de piel de ella en un trajecito bastante más pudoroso. Estaba bien para la selva. No digo para llevarlo en un salón o en el Palacio de Buckingham o algo así, pero me dieron esa especie de traje corto de beata que me pusieron. Era horrible. Un trozo de piel desde el cuello hasta la rodilla. Las películas de Tarzán ya no volvieron a ser lo que fueron, pero para los que vieron Tarzán y su compañera, Jane mantuvo siempre un atractivo muy especial porque, como ella misma decía, la mejor arma de las mujeres es la imaginación de los hombres. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. Ceremonia del año 1970. El Oscar era para una canción que casi todo el mundo conoce, Raindrops Keep Falling on My Head, de la película Dos hombres y un destino. La cantaba B.J. Thomas y había sido compuesta por Burt Bacharach y su letrista habitual Hal David. En lo musical, Dos hombres y un destino era un western bastante singular, ya que su banda sonora incluía melodías pop, bossa nova y otros ritmos anacrónicos. La canción que nos ocupa sonaba en la escena de la bicicleta y en un principio le fue ofrecida a Bob Dylan para que la cantara, pero este rechazó la oferta. Así que recurrieron a B.J. Thomas, un cantante estadounidense de cierto éxito en los años 60. Thomas aceptó, en contra del criterio de su agente, que estaba convencido de que aquella canción podía arruinar su carrera. Pero el agente se equivocaba, ya que la combinación de la canción con las sencillas y románticas imágenes de la escena de la bicicleta gustaron mucho al público y Raindrops Keep Falling on My Head ganó el Oscar, llegó al número 1 de las listas de éxito y se convirtió en un clásico del pop. Y así, con ella, ponemos fin hoy al programa. Un saludo para todos y hasta la próxima. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done.
keeping on the job. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to greet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops are falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.